por ahora presenciamos guerra, presenciamos conflictos por todos lados, ¿no? Taiwán, Azerbaiyán, bueno, naturalmente en Ucrania. Este nuevo orden aparece en ciernes, aparece en formación, pero ¿qué podríamos aventurar hacia adelante, Jesús, en tu opinión, en cuanto a características, actores principales, demás? Mira, me pone en éxtasis tu pregunta porque no sé ni por dónde agarrarlo porque hay tanto. Pero antes de pasar a eso, que no sé ni por dónde agarrarlo, quiero nada más hacer esta precisión que tú como latinoamericano perfectamente la entenderás y yo como latinoamericano empapado con los sistemas académicos en Latinoamérica, ves que existe una organización que se llama ISA, el International Studies Association en Estados Unidos, a donde van, se supone que las vacas sagradas, ¿no? The Holy Cows, en donde se presentan personajes como bueno, ya murió, pero se presentaba Hans Morgenthau, se presentaba también ahí Robert Keohane, Joseph Nye, bueno, a Nye lo alcancé a ver todavía hace como unos 4 años, ahí también pues estaban los grandes constructivistas como Alexander Benth o personajes como el mismo Kissinger, ¿no? Y entonces en Estados Unidos dicen que los académicos tienen un valor agregado cuando han tenido la posibilidad de trabajar para sus gobiernos. Sin embargo, esto parece ser la antítesis del académico, porque ellos les dicen los holy cows, las vacas sagradas, los casi intocables e invencibles en términos semánticos, argumentativos, conceptuales, porque son los que van marcando la agenda académica. No sé en tu formación, pero en mi formación aquí en México, al ladito de Estados Unidos, hablar de teoría de relaciones internacionales no era hablar de qué habían dicho los teóricos rusos, de qué habían dicho los teóricos chinos, los teóricos de la India. Bueno, de la India me tocó ya hasta en el doctorado ver los estudios subalternos, pero en licenciatura, en el bachelor, en el pregrado, todo era ver a Henry Kissinger, a Brzezinski, a Hans Morgenthau, a Kenneth Waltz, a puro gringo, o a puro judío alemán que se nacionalizó a gringo. Entonces, era la historia de yo le llamo, ellos le dicen la teoría social y política de la anglósfera, yo le llamo la teoría social y política de la Fundación Rockefeller, que es la que les paga millones y millones de dólares para que creen teoría. Pero entonces, Ezequiel, esto tomando, tú dirás, ¿y dónde sacó todo esto? Pero yo hace rato cerré la idea hablando de lo importante que era el relato. El relato no solamente es esta difamación que se da en los medios de comunicación tradicionales, en los noticieros, que cada vez se hacen más vulgares al momento de mentir, que cada vez se burlan más de la inteligencia de sus audiencias y que cada vez menos defienden el derecho de las audiencias a la información, siendo un derecho humano principalísimo, por lo menos en los derechos humanos a la occidental, que ni eso respetan. En ese orden de ideas, el relato también se construye desde la academia, aunque los académicos, no sé ahí en Europa, pero aquí en América Latina, o voy a hablar por México, que es la situación que conozco bien, el discurso académico es cada vez más endogámico, el conocimiento es cada vez más endogámico, es yo académico, mi par académico que me lee, mi alumno de posgrado y tal vez mi maestro o el que fue mi formador, y somos 5 o 6 gatos hablando de las mismas cosas diario, difícilmente participan en medios de comunicación o incluso se burlan de personajes como tu servidor, que intentamos hacer algo diferente a través de plataformas digitales, pero que pues ahí va, pian pianito, pues teniendo más sonido nuestra voz y más alcance. Pero aquí viene la pregunta, ¿hasta dónde entonces es válido llamarle académico a un Hans Morgenthau o a un Henry Kissinger o a un Brzezinski, si al mismo tiempo son gobierno, han sido parte del gobierno y como parte del gobierno, el gobierno es así, determinista, estructural. El académico está obligado al contested approach. Los académicos estamos obligados a cuestionar, a poner en tela de juicio las cosas y a desarrollar el conocimiento a partir de un ejercicio dialéctico. Sin embargo, es bien interesante cómo nos dicen, bueno, es que los académicos no tienen experiencia en el gobierno y hablan y hablan y hablan y teorizan sin la práctica. Pero muchos de estos personajes teorizaron a partir de sus experiencias como gobierno, trabajando en estructuras rígidas. ¿Me explico? Y en ese orden de ideas contribuyen a la formación ideológica de generaciones de universitarios
que cuando ejercen también ya con un sesgo ideológico bastante marcado. Y el problema es que luego eso se convierten también otra vez en investigadores, se convierten en profesores que siguen heredando, de acuerdo a la teoría histórico-genética alemana, siguen generando ese conocimiento ideológicamente influido o influenciado. Entonces, ya partiendo de ahí, volviendo a tu pregunta de retos que tiene el siguiente orden, es que uno de los principales retos del orden unipolar es que empieza a haber, ¿cómo podríamos traducir el contested approach? Enfoques en cuestionamiento, o sea, enfoques contestados, ¿no? O sea, que cada vez hay más cuestionamiento y cada vez tiene menos credibilidad el discurso hegemónico. El discurso contrahegemónico sería el contested approach. El discurso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, mira, acabo de publicar un libro sobre el cabildeo de los armenios y los turcos en Estados Unidos. Nada más tiene 600 ejemplares tiraron. O sea, la universidad nada más tiró a 600 ejemplares. O sea, nada más imprimieron 600 de estos. Un académico gringo que haga un trabajo como este, que no va a tener mucha más calidad que este, por lo menos le van a tirar entre 60 y 80 mil ejemplares. De tal suerte que la capacidad de difusión del académico gringo va a ser mucho mayor. Después, acá en México tenemos una cosa que se llama CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la selección mexicana de investigadores en diferentes áreas, de la cual formo parte, en el área de ciencias sociales y humanidades. Te dicen, ¿cuál es el impacto de tu obra? Y luego tú te preguntas, güey, pues si nada más tiraste 600 ejemplares, no me van a conocer más allá de lo que yo le pueda vender a los mismos estudiantes a los que les doy clase. O las 2 o 3 presentaciones con 20, 30 personas en diferentes universidades donde vaya, van a comprar y a lo mejor de esos me cita 1 o 2. En cambio, a mí me metieron a Henry Kissinger 3 o 4 semestres, a rajatabla, me metieron a Morgenthau, me metían bueno, hasta Piketty, David Harvey, todos estos, cuya obra trasciende, a lo mejor no porque sea buena, a lo mejor es buena, pero eso significa que lo que hacemos muchos en Latinoamérica, que también tiene mucha calidad, pues parte de una desventaja de que al momento de la distribución y al momento de la difusión, pues ya estás en una desventaja abismal. Y eso, mi querido Ezequiel, también desde mi humilde punto de vista, tiene una gran repercusión en por qué unas ideas trascienden y por qué otras ideas que son muy buenas se mueren, y en la disputa por el relato terminan ganándola los que más gritan, los que más garganta tienen para gritar y los que más presupuesto tienen para llegar hacia los demás rincones, de tal suerte que luego ves a estos mismos siendo funcionarios en el Ministerio del Exterior de tu país o del mío, replicando cosas que aprendieron en la universidad por algo que ya venía influido desde esta ingeniería institucional de la que hablé en un principio, desde el centro del poder hegemónico, que también está en una lucha feroz por ganar el relato, porque a partir del relato se construyen prácticas sociales que subordinan las capacidades materiales a la idea dominante. O sea, mira, en el constructivismo se parte de que la realidad se construye socialmente. Y luego me dicen, oye, profesor, pero eso es muy metafórico, bájalo más. Entonces, si decimos que los palestinos son terroristas, entonces los palestinos son terroristas. Y el que se atreva a dudar que los palestinos son terroristas, vemos a la aviación israelí bombardeando la franja de Gaza, matando niños, mujeres, ancianos, y luego te dicen, bueno, es que nosotros originalmente íbamos a matar a terroristas, pero esos son daños colaterales. Aunque sean el mayor número de víctimas, los civiles que no tenían nada que ver con guerrillas como la Yihad Islámica o el Hamas, el Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, esos también terminan siendo asesinados, dicen, por daños colaterales. Y en el relato nos lo tenemos que comer un poquito o un bastante. Decir, bueno, pues sí, es el relato de ir por los palestinos terroristas y pues bueno, ya con esos niños y esas señoras que murieron, pues daños colaterales. A la inversa, nos dicen, tenemos que bombardear, cortarles la luz, pegarle a las centrales eléctricas, a las centrales hídricas, a las presas, etcétera, etcétera, porque así combatimos el terrorismo. Y entonces este discurso va siendo parte de un efecto boomerang, porque te dice, lo dice un think tank, lo dice un centro de pensamiento, lo dice una universidad, no es que lo diga Juan Pérez, no es que lo diga cualquier persona, lo dicen en la universidad y en los centros de investigación. Y luego después
sale en un medio más o menos serio, se distribuye a las redes, se empieza a repetir en todos lados y se vuelve una idea dominante. Entonces, cuando el gobierno dice, vamos a ejercer un presupuesto máximo histórico para combatir el terrorismo, ahí tienes un ejemplo de que la gente está socializada y dice, bueno, pues va, aunque no sé qué tanto ese terrorismo me afecta en la vida cotidiana, más que me suban los impuestos o más que la inflación, que no puede combatir el gobierno, pero ejerce un presupuesto millonario para más armas, para combatir el terrorismo, para más aparatos de inteligencia, de rastreo, GPS, etcétera, etcétera, y te dicen, bueno, pues te vamos a tener que recortar en sanidad, te vamos a tener que recortar en educación, porque tenemos que ir a combatir el terrorismo. Y entonces, este me parece un ejemplo de cómo una idea que se empieza a volver dominante termina por subordinar las prácticas materiales, las capacidades materiales y también las prácticas sociales a una idea. De ahí me parece que es tan, o sea, de ahí la importancia de observar también el relato hacia dónde va. Ahora, bueno, también lo empezamos a ver con el tema de Ucrania en Europa, cómo expulsaron a los medios que competían con los medios europeos en la narrativa, y luego después quisieron venir por esos mismos medios a América Latina y dijeron, es que en América Latina estos medios propagandistas también están infectando los corazones y la mente de la gente, son muy exitosos y tienen casi 30 millones de seguidores, y tú te pones a preguntar, ¿por qué? O sea, ustedes que eran medios dominantes en Occidente, ¿qué dejaron de hacer o qué hicieron mal para que la gente empezara a voltear a ver a esa contraparte, a esa competencia a la que ustedes definen como propaganda, que les está comiendo el terreno, que les está comiendo, digamos, a la audiencia, y ustedes en sus números pues se quedaron congelados? Entonces, ¿qué debería hacer América Latina? Pues empezar por mantener esa autonomía que ha mostrado, por ejemplo, en un conflicto como este, ¿no?